Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Solve Engineering. El día de hoy vamos a revisar unos temas de ingeniería de materiales sobre las direcciones y los planos en celdas unitarias cúbicas. Vamos a ver de qué manera interpretamos un plano o una dirección y podemos expresar sus índices. Y también vamos a ver cómo podemos dibujar esos planos y esas direcciones. Vamos a comenzar con cómo dibujar una dirección en una celda unitaria cúbica. Para esto vamos a tomar como referencia este cubo que tenemos a la izquierda, cuyos ejes son X, Y y Z, tal como están representados en la imagen. Vemos que el eje X, si nos ponemos frente a la pantalla, se mueve desde la pantalla hacia nosotros y desde nosotros hacia la pantalla. Si nos ponemos en el eje Y, vemos que este se mueve a la derecha e izquierda o izquierda y derecha de la pantalla. Y el eje Z lo vamos a tener de arriba abajo y de abajo hacia arriba de la pantalla. Esto es lo que vamos a tomar como referencia y también cuáles son las distancias que hay desde el origen, que es esto que tenemos representado con la letra O en esta esquina, hacia cada uno de los extremos del cubo en cada uno de los ejes. Esto se le conoce como distancias unitarias. La distancia que hay desde el origen hasta el extremo del cubo en cada uno de los ejes tiene un valor de 1. Y eso lo vamos a tomar como base para poder dibujar las direcciones con estos índices que tenemos aquí a la derecha. Los índices siempre se representan cuando son direcciones entre corchetes y únicamente separados por espacio, no se separan por comas. Ese puede ser un error un poco común. Entonces, para comenzar vamos a tomar esta primera dirección, para darnos una idea de cómo comenzar a dibujar direcciones. Tomamos la dirección. Si tenemos únicamente valores de ceros y unos, no tenemos que hacer nada. Ahorita vamos a ver algunas diferencias con direcciones con diferentes números. Vamos a posicionarnos en el origen y vamos a ir tomando cada uno de estos índices. Los índices nos representan el primero, el valor de X, el segundo, el valor de Y, y el tercero, el valor de Z, yéndonos de izquierda a derecha. El valor de X nos dice que es de 1, el de Y es de 0. Ahí disculpe si me voy muy chueco, pero se me dificulta mucho dibujar aquí con esto. Y el valor de Z es de 0, nos dice. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Pues nos vamos a ir desplazando desde el origen por cada uno de los ejes, comenzando con el X, luego el Y, luego el Z. ¿Qué tenemos en X desde el origen? Pues nos dice que hay un desplazamiento, o bueno, una componente del vector de la dirección con un valor de 1. Significa que desde el origen nos desplazaríamos así sobre el eje X hasta llegar al valor unitario, al valor de 1. En Y vemos que no hay ningún desplazamiento porque el valor de esa componente del vector es de 0. En Z tampoco hay desplazamiento porque el componente del vector es de 0. Significa que lo que hicimos hasta el valor de X a partir del origen, hasta ahí llega el vector, hasta ahí llega la dirección y dibujamos la flecha. Y ahí nos queda la dirección 1, 0, 0. Vamos a borrar esto para hacer las demás, para seguirlo trabajando. Vamos a tomar ahora esta dirección de aquí. ¿Qué es lo que nos dice? La componente en X tiene un valor de 1, la componente en Y tiene un valor de 1 y la componente en Z tiene un valor de 0. Entonces nos posicionamos en el origen y vamos a ir realizando los desplazamientos que corresponden a cada componente del vector, comenzando con X, luego Y, luego Z. Nos posicionamos en el origen, nos desplazamos el valor que corresponda en X y va a ser de 1. Siempre que es valor positivo va a ser de atrás hacia adelante en X. Aquí ya nos desplazamos de atrás hacia adelante el valor de 1. Después en Y, a partir de ese punto donde nos quedamos, nos vamos a desplazar lo que corresponda. El valor positivo en Y, como este que tenemos aquí, es de izquierda a derecha. Nos vamos a desplazar desde donde estamos hacia la derecha sobre el eje Y.
y vamos a llegar hasta aquí porque el valor es de 1 y las distancias, bueno, los lados del cubo corresponden a unidades. Después en z que vemos que no hay desplazamiento, es un valor de 0, por lo tanto el vector va a llegar hasta aquí a partir del origen. Y lo que vamos a hacer es trazar una línea, una flecha desde el origen hasta el punto donde termina. Y ese es nuestro vector, nuestra dirección 1, 1, 0. Pasamos ahora a la tercera dirección. Vamos a borrar esto que tenemos aquí para que no nos haga ruido. Y ahora que tenemos componente en x igual a 1, componente en y igual a 1 y componente en z igual a 1 también. Nos vamos a posicionar en este origen. Y vamos a ir haciendo los correspondientes desplazamientos que corresponden a las componentes de este vector. El desplazamiento en x es de 1, positivo, va de atrás hacia adelante. El desplazamiento en y es de 1, positivo también, va de izquierda a derecha desde donde nos quedamos. Bueno, ahí se fue un poco chueco, pero llega hasta esta esquina. Y el de z es de 1 también. Y como es positivo, los desplazamientos que hagamos en z positivos van a ser de abajo hacia arriba. Nos vamos a ir así, sobre este borde hasta llegar a esta esquina. Y este es el final del vector. El vector se va a dibujar desde el origen hasta este punto que encontramos aquí. ¿Y cómo lo interpretamos? Pues si lo viéramos desde una perspectiva tridimensional, vemos que el vector se está desplazando de atrás hacia adelante con el valor positivo en x, de izquierda a derecha con el valor positivo en y de abajo hacia arriba con el valor positivo en z, y la flecha quedaría desde este punto hacia la esquina superior derecha de la cara del frente del cubo, desde esta esquina inferior izquierda de la cara trasera del cubo. Esa es la forma básica de dibujar las direcciones. Ahora vamos a ver otras direcciones que tienen ciertas variaciones con respecto a estas básicas. Cuando nos encontramos con índices de la dirección con una barra en la parte superior, significa que esa componente del vector corresponde a un desplazamiento negativo. Si el desplazamiento negativo está en x, significa que el vector se va a mover de adelante hacia atrás en lugar de hacia atrás hacia adelante. Si el desplazamiento negativo está en y, el vector se va a mover de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha. Si hay un desplazamiento negativo en z, significa que nos vamos a mover de arriba hacia abajo en lugar de abajo hacia arriba, como los que hicimos en los ejercicios anteriores. Entonces nos vamos a basar en eso que acabamos de mencionar para ir dibujando estas direcciones. La primera tiene un número negativo, aquí en x, un índice negativo. Entonces lo que vamos a hacer cuando tengamos números negativos a partir del origen es ir desplazando el origen primero, antes de dibujar la dirección. Si tenemos un valor negativo en x, este origen se va a desplazar a lo largo del eje x hasta el otro extremo. Entonces el origen ahora va a estar en esta esquina, en la parte de enfrente. ¿Por qué? Porque el movimiento en x va a ser de adelante hacia atrás. En y y en z no tenemos valores negativos, por lo tanto el origen se va a quedar hasta aquí. Ya no lo vamos a seguir desplazando, no es necesario. Y ahora sí, ya que desplazamos el origen, vamos a dibujar el vector. Tenemos a partir del origen un desplazamiento en x negativo igual a menos 1. En y no tenemos desplazamiento, es de 0. Y en z no tenemos desplazamiento, es de 0. Entonces únicamente nos vamos a mover en menos 1 sobre el eje x, es decir, de adelante hacia atrás a partir del origen, y aquí está la dirección menos 1, 0, 0. Vamos a hacer ahora la segunda. Vamos a borrar aquí todo esto y volvemos a tener el origen aquí. Ahora, ¿cómo va a cambiar el origen?
En X tenemos un valor positivo, entonces sobre el eje X no nos vamos a desplazar, no se va a desplazar el origen, se va a quedar aquí. En el eje Y sí tiene un valor negativo, entonces desde donde está nos vamos a pasar hasta el otro extremo en el eje Y y nos vamos a posicionar aquí. En el eje Z no tenemos valor negativo, entonces aquí nos vamos a quedar, no se va a desplazar en Z. Aquí va a estar el nuevo origen. Y ahora sí ya podemos dibujar la dirección. Tenemos en X un valor de 1, en Y tenemos un valor de menos 1 y en Z tenemos un valor de 0. Nos posicionamos en el origen y vamos haciendo los desplazamientos. En X es de 1 y cuando es positivo en X es de atrás hacia adelante. Entonces nos vamos sobre el eje X de atrás hacia adelante. Ahora en Y es de menos 1. Cuando es en Y negativo dijimos que va a ser de derecha a izquierda. Entonces nos vamos a mover de aquí donde estamos en X hasta acá en el eje Y. Un menos 1 en el eje Y. Y en Z no va a haber desplazamiento, es de 0. Entonces el vector va a terminar aquí a partir del nuevo origen que dibujamos por acá. Entonces vamos a trazar la línea, la dirección, desde esa esquina hasta esta otra esquina. Y esa es nuestra dirección 1, menos 1, 0. Hagamos la última que viene aquí, en la parte inferior. Y ahora ¿qué tenemos? Tenemos números diferentes de 0 y de 1. Son números mayores que 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando nos encontremos números así? Pues vamos a identificar para las direcciones más básicas, identificamos el número más grande, que en este caso es el 3, y todos los valores, tanto el 1 como el menos 3 como el menos 2, los vamos a dividir entre ese valor, entre el 3, en valor absoluto. O sea, esto va a ser entre 3. Entonces tenemos 1 entre 3, un tercio, menos 3 entre 3 es 1, bueno, menos 1. Entonces este va a quedar ahora como menos 1. Y menos 2 entre 3 va a quedar como menos 2 tercios. Y estas van a ser las componentes de esa dirección. Entonces la componente va a quedar en un tercio en X positivo. En Y va a ser de menos 1. Y en Z va a ser de menos 2 tercios. Ahora nos vamos a posicionar en el origen y vamos a ir desplazando el origen dependiendo de los valores que tengamos negativos. En X el valor es positivo, no se desplaza en el eje X. En Y el valor es negativo, entonces sí lo desplazamos desde este extremo hasta este otro extremo. Y en Z también tenemos valor negativo, entonces desde este extremo lo vamos a desplazar en Z hasta el otro extremo. Y también tenemos números fraccionarios, bueno, este de aquí y este de acá. Vamos a dividir los ejes que correspondan a esas fracciones. El eje X lo podemos dividir a partir del origen en tercios. Aquí tendríamos un tercio, 2 tercios y aquí tendríamos los 3 tercios. En el eje Z, que es esto que tenemos acá, también tenemos tercios, lo podemos dividir en tercios. Y sería más o menos por aquí un tercio, 2 tercios y acá 3 tercios. Queda un poquito desproporcionado, pero la idea ahí está. Y ahora sí vamos a ir trazando el vector que corresponde a estas componentes. A partir de este nuevo origen, en X tenemos desplazamiento de un tercio, entonces el desplazamiento llega hasta aquí, hasta este primer tercio, de atrás hacia adelante porque X es positivo. Entonces aquí nos quedamos. Después en Y es de menos 1. A partir de este punto donde nos quedamos nos vamos a mover sobre el eje Y un valor de menos 1, o sea de extremo a extremo. Y luego en el eje Z tenemos menos 2 tercios, nos vamos a mover, como es negativo, de arriba hacia abajo, un total de 2 tercios. Si esta escala la ponemos por acá de este lado, aquí tendríamos más o menos un tercio, 2 tercios, entonces este desplazamiento llegaría más o menos hasta aquí si hacemos una proyección, de aquí hasta aquí. Aquí tendríamos ese menos 2
tercios. Bueno, ahí disculpen ese número. Parece 3 tercios, pero es menos 2 tercios. Se me escapó ahí el menos. Y aquí terminaría entonces el vector desde esta esquina. Vamos a borrar todo para que se vea más fácil el dibujo del vector. Vamos a borrar todo y nos habíamos quedado por aquí, ¿verdad? Desde este origen. Entonces la dirección queda más o menos así, si me sale derecha, por aquí. Como podemos verlo en las direcciones, bueno, en los índices de la dirección, perdón, el vector se va a mover en X de atrás hacia adelante, en Y de derecha a izquierda y en Z de arriba hacia abajo. Y es lo que tenemos aquí. Se está moviendo desde esta esquina en la parte de atrás hasta acá en la parte, bueno, se está moviendo hacia adelante en el eje X. En el eje Y nos estamos moviendo de aquí de derecha a izquierda y en el Z de arriba hacia abajo. Y esa es la última dirección, la dirección 1, menos 3, menos 2. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cómo determinar los índices de un vector cuando ya tenemos ahí la dirección en el cubo? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues primero vamos a ver el origen de cada dirección. Aquí tenemos dos direcciones. Vamos a tomar este origen. Podemos tomar cualquiera de las dos para comenzar. Podemos empezar con esta que tenemos en la parte de abajo. Y lo que vamos a ir viendo es cómo nos vamos moviendo sobre los ejes a partir del origen para llegar a este punto de acá donde termina el vector. ¿Cómo nos movemos en X? Nos estamos moviendo de atrás hacia adelante. ¿Y cuánto nos vamos a mover? Pues como el vector termina en este borde, nos estamos moviendo desde esta cara de acá atrás hasta la de adelante. Se está moviendo en X así. ¿Cuánto se movió? Pues se movió 1 en X, positivo de atrás hacia adelante. En Y, ¿cuánto nos estamos desplazando? ¿De cuánto es la componente? Aquí nos marca la escala, bueno, la división. Este punto de aquí corresponde a la mitad de todo de esta línea que tenemos acá, de este lado del cubo. Entonces nos estamos desplazando desde donde nos quedamos en X, un medio en Y. Entonces aquí tenemos un medio y es positivo porque va de izquierda a derecha. En Z no hay desplazamiento, estamos en la cara de abajo, estamos en el borde de abajo. Entonces en Z vamos a tener 0. ¿Y cómo expresamos estos índices de dirección? Pues cuando tenemos una fracción, tenemos que multiplicar todos los números por un valor, de modo que esa fracción se elimine y nos queden puros enteros. ¿Por qué número debemos de multiplicar todos estos números para que nos queden puros enteros? Pues por 2. De este modo eliminamos el 2 del denominador de esta fracción y nos quedaría 1 por 2, 2, 1 medio por 2, 1 y 0 por 2, 0. Y la dirección queda entre corchetes. Y esos son los índices de esta dirección que tenemos aquí. Ahora, ¿cuáles van a ser los índices de la dirección que tenemos de este lado? Pues tenemos que ir haciendo lo mismo. Tenemos que visualizar bien primero cuál es el punto de partida y el término de esa dirección. Vemos que el origen está ahí mismo y que termina en esta esquina de la parte frontal del cubo. O sea que está habiendo un desplazamiento de atrás hacia adelante en X. Y estamos terminando justo en la esquina del cubo. Significa que del origen hasta este punto hubo un desplazamiento en X de 1. Y luego en Y nos movimos desde este punto hasta acá 1. Y luego desde este punto en Y de 1 nos movimos hacia arriba 1, una distancia unitaria para llegar hasta este punto. Entonces todos los desplazamientos fueron 1 en X, 1 en Y y 1 en Z. Todos positivos. En X fue de atrás hacia adelante, en Y de izquierda a derecha y en Z de abajo hacia arriba. Entonces los índices son 1, 1 y 1. Son todos los desplazamientos que hicimos. No hay fracciones, no, entonces ya lo encerramos en corchetes. Y esos son los índices de esta dirección que tenemos aquí. Bueno, vamos a lo siguiente.
¿Qué pasa cuando tenemos una dirección de este tipo? El origen ya no es el mismo. Vemos que el vector viene desde esta esquina, en la parte frontal del cubo, hasta este borde que tenemos en la parte trasera del cubo. Entonces está viendo un desplazamiento de adelante hacia atrás. Vamos a ir haciendo esos desplazamientos a partir de este origen. Primero en X, luego en Y y luego en Z. ¿Cómo nos vamos moviendo en X desde este origen de aquí? ¿Hacia dónde va el vector sobre el eje X? Pues va de adelante hacia atrás. Entonces el desplazamiento ocurrió de adelante hacia atrás. Y fue todo el lado del cubo. Nos movimos desde adelante hasta la cara de atrás. O sea que la distancia que nos movimos fue de -1. Todo esto de aquí hacia acá. Nada más ahí quedó un poquito chueco. Y luego en Y, ¿cómo nos movimos? En Y, para poder llegar a este punto, nos estamos desplazando desde aquí, de derecha a izquierda, hasta llegar por aquí. ¿Por qué por aquí? Porque luego cuando nos desplacemos en Z, que va a ser de arriba hacia abajo, nos vamos a mover hacia abajo, a partir de ese punto. Bueno, ahí quedó muy chueco, pero se entiende, ¿no? Es este desplazamiento. Entonces vamos a calcular de cuánto es este desplazamiento en Y, que vemos que es de derecha a izquierda, o sea que es negativo. Aquí tenemos como base esto. Esta distancia que hay de aquí a aquí es de 1/3, o sea que de aquí a aquí es de 1/3. Significa que lo que nos estamos desplazando de aquí a acá son 2/3 negativos. Y luego en Z, ¿cuánto nos desplazamos? Pues desde arriba hasta abajo, de la cara de arriba hasta la cara de abajo. Y es un desplazamiento negativo porque va de arriba hacia abajo, o sea es de -1. ¿Cuáles son los índices de este vector? Pues son -1, -2/3, -1. Y como tenemos una fracción, pues hay que multiplicar todo esto por un valor, de modo que eliminemos esa fracción, que nos queden puros enteros. ¿Qué número tiene que ser? Pues este, ¿no? El 3. Multiplicamos todo por 3 y nos queda -3. -2/3 por 3 nos queda -2. Y -1 por 3, -3. Y estos son los índices de la dirección que tenemos aquí. Hay desplazamiento en X negativo, de adelante hacia atrás, en Y negativo, de derecha a izquierda, y en Z negativo, de arriba hacia abajo. Y eso es la parte básica de las direcciones. Se pueden encontrar algunas otras direcciones un poquito más complejas, pero con estas bases que tenemos, bien podríamos ya sea escribir sus índices de dirección o dibujar el vector a partir de los índices. Ahora vamos a ver cómo dibujar un plano. Los planos, a diferencia de las direcciones, los vamos a representar entre paréntesis, como vemos aquí, y también además separados por espacio. No se van a separar por comas. ¿En qué nos vamos a basar para dibujar un plano? Pues en lo mismo, en las componentes que tenemos aquí, solo que estas no son componentes de un vector. Estamos hablando de planos. Para trazar un plano, esto nos representa intersecciones en cada uno de los ejes de ese plano. Es decir, en el eje X donde hay una intersección con el plano, en el eje Y donde y en el eje Z donde. Lo que vamos a hacer con estos índices es, a partir del origen, ir colocando los puntos donde están esas intersecciones en cada eje. En el eje X tenemos intersección en un valor de 1 y es positivo, o sea que va de atrás hacia adelante. Trazamos esa intersección donde está, desde este punto, en el eje X un valor de 1 pues es hasta el otro extremo, hasta este punto. Aquí tenemos esa intersección, solo colocamos ese punto ahí como referencia. Para el siguiente no vamos a partir de aquí como lo hacíamos en las direcciones. Vamos a partir también a partir del origen. ¿Y cuál es la intersección en el eje Y? Pues es de 0, no hay intersección, no vamos a trazar ningún punto en el eje Y. En el eje Z tampoco. O sea, aquí vamos a colocar que en Y es 0 y en Z es 0.
Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que únicamente haya intersección en el eje X. Significa que el plano únicamente está cruzando el eje X, o sea que es un plano que vamos a tener en esta cara, la cara frontal. Todo este cuadro que nos queda del cubo es el plano 1, 0, 0. Si ustedes lo visualizan, ven que únicamente corta con el eje X. Aquí está cortando. En el eje Y no hay ningún punto del plano que esté cortando aquí el eje Y, ni el eje Z. Estamos en la cara frontal. Eso es lo que pasa cuando tenemos índices de planos con únicamente un número y los demás ceros. Si tuviéramos un 0, 1, 0, por ejemplo, en lugar de tener el corte aquí en el eje X, el corte estaría en el eje Y, como vemos aquí. O sea que a partir del origen el corte estaría en Y igual a 1, valor positivo de izquierda a derecha, y el plano estaría cortando en este punto en Y. O sea que el plano es esta cara de aquí, que está cortando en este punto en el eje Y. No hay ningún corte en el eje X ni en el eje Z. Esos son índices de planos que representan caras del cubo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dos números diferentes de 0? Como este plano de aquí. Tenemos un 1 en X, X igual a 1, Y igual a 1 y Z igual a 0. O sea que va a haber una intersección en el eje X y en el eje Y, pero no en el eje Z, a partir de este origen. Vamos a ir trazando esas intersecciones. A partir del origen, la intersección en X, ¿dónde es? Pues si es de 1 positivo, va de atrás hacia adelante, y como el valor es de 1, va de la cara de atrás a la de adelante, y aquí nos quedamos. Esa es la intersección en X. ¿Cuál es la intersección en Y? Es de 1 también, pero a partir del origen, no de aquí. A partir de este origen, la intersección en Y es de 1 positivo de izquierda a derecha hasta esta esquina de aquí. Y esas son las dos intersecciones del plano. Lo que hacemos cuando tenemos planos de este tipo con un 0 es trazar los dos puntos, unirlos y después proyectarlos sobre el eje donde no hay intersección. El eje donde no hay intersección es Z. Si hacemos una proyección de esta línea en el eje Z, la vamos a hacer pues sobre el eje Z, en la parte de arriba, igual a la línea que tenemos abajo. Va a estar de abajo hacia arriba. Eso es el eje Z. Y luego, ¿qué hacemos con estas dos líneas? Que están un poquito chuecas. Pues las vamos a unir de extremo a extremo. Esta la unimos aquí y esta la unimos acá. Y el plano es ese que queda ahí adentro. Todo eso queda dentro del cubo. Y ese plano está cortando en el eje X y cortando en el eje Y, sin pasar por el eje Z, como vemos aquí. Y ahora vamos a dibujar el otro que tenemos ahí abajo. Cuando tenemos tres índices diferentes de 0, a veces se nos hace más fácil dibujarlos. ¿Por qué? Porque va a haber 3 puntos. Y esos 3 puntos al final vamos a ver lo que se hace con ellos. Y es un poco más sencillo de visualizar. ¿Qué tenemos en X? Tenemos X igual a 1, Y igual a 1 y Z igual a 1. A partir de este origen. Entonces vamos colocando los puntos. X igual a 1 está aquí. A partir del origen es positivo, de atrás hacia adelante. Y igual a 1 está acá, de izquierda a derecha, porque es positivo. A partir del origen. Y a partir del origen Z igual a 1 es esta esquina de acá. De abajo hacia arriba. Son 3 puntos cuando tenemos tres índices diferentes de 0. ¿Y qué hacemos con esos puntos? Pues los vamos a unir entre sí. Este lo unimos con este lo unimos con este, y este lo unimos con este. Y ese es el plano que tenemos. Es el plano representado por los índices 1, 1, 1. Como vemos, es un triángulo que vemos como que está recargado en el eje Z en este punto y que comienza en esta parte de aquí. De esa manera vamos a dibujar los planos, pero va a haber planos que van a tener algunas diferencias de estos, que son los más básicos. Por ejemplo, estos.
¿Qué pasa cuando tenemos números diferentes de 1 y de 0? En las direcciones lo que hacíamos era multiplicar por un valor para eliminar una fracción. Eso era cuando teníamos las direcciones, y cuando teníamos los índices dividíamos entre un valor para que nos quedara fracciones, ¿no? Cuando tenemos números mayores que 1. Por ejemplo, en una dirección 1, 2, 0, lo que hacíamos era dividir entre el número más alto, que era 2, y nos quedaba 1 medio, 2 medios, que es 1, y 0 entre 2 es 0. Y esos eran los componentes del vector. Pero con un plano no vamos a hacer divisiones ni nada de eso. Lo que vamos a hacer con un plano es obtener los recíprocos de cada uno de estos índices. El recíproco de 1, ¿cuánto es? Si 1 está representado por 1 entre 1. Si cambiamos este 1 hacia arriba y este 1 hacia abajo, el recíproco es, pues, 1 entre 1 otra vez, ¿no? Entonces el recíproco de 1 es 1. ¿Cuál es el recíproco de 2? Si vemos el 2 como si fuera una fracción, quedaría como 2 sobre 1. El recíproco de esto es 1 sobre 2. Entonces el índice que tenemos aquí es 1 medio. Y este 0, el recíproco de 0, pues es infinito, ¿no? Es infinito. Significa que en ese eje no va a haber intersección con el plano. Lo podemos dejar como 0 si ustedes quieran, pero el recíproco de 0 es infinito. Entonces esas van a ser las intersecciones del plano. ¿Cómo lo dibujamos a partir del origen? Pues vamos a ir colocando estas intersecciones. La intersección en X es 1. Vamos a poner la intersección aquí en X igual a 1. Es positiva, va de atrás hacia adelante. La intersección en Y es de 1 medio. O sea que a partir del origen, en Y nos vamos a mover 1 medio hasta aquí. Y la intersección en Z es infinito. O sea que no hay intersección, no vamos a trazar ninguna intersección en el eje Z. Entonces únicamente cuando hay dos puntos, acuérdense, sin considerar el origen, vamos a unir esos dos puntos, los proyectamos en el eje donde no hay intersección, que es en el eje Z. Vamos a trazar una línea de referencia aquí para el eje Z. Entonces, si trazamos una línea proyectada de esta sobre el eje Z, va a estar acá arriba. Y el plano va a quedar unido por esas dos líneas. Aquí, bueno, esta línea pues más derecha, ¿verdad? Está bien chueca. Y ahí está el plano. Ese es el plano 1, 2, 0. Como vemos, no toca al eje Z, de acuerdo con este infinito. Vamos a trazar el otro. Ahora vamos a ir introduciendo valores negativos. ¿Qué pasa cuando hay un valor negativo? Primero hay que cambiar el origen porque vemos valores negativos. Entonces nos vamos a posicionar en el origen. ¿Hay valor negativo en X? No. Este valor es positivo, entonces el origen ahí se queda en X. En Y también es positivo. En Y ahí se queda, no se mueve. En Z es negativo. Ahí sí se va a mover sobre el eje Z. De extremo a extremo, desde donde está. Y aquí tenemos el nuevo origen. Y ya con eso podemos trazar estos índices, que primero, como vemos números mayores que 1, hay que sacar los recíprocos. El recíproco de 2 vimos que es 1 medio. El recíproco de 1 es 1 y el de menos 1 pues es menos 1 también. Y a partir de eso trazamos los puntos. El punto en X es de 1 medio. A partir de este origen positivo de atrás hacia adelante nos quedamos a la mitad del eje X. Esa es la intersección en X. Ahora la intersección en Y. La intersección en Y es positiva también, va de izquierda a derecha y es de 1, o sea, va de esquina a esquina. Vamos hacia acá. Y la intersección en Z es de menos 1 a partir de este origen. A partir de este origen, menos 1 queda en el otro extremo hacia abajo. De arriba hacia abajo. Y ahora trazamos estas tres intersecciones, las vamos a unir. Unimos este con este con este y este con este. Y nos queda el plano ahí. Que ustedes lo dibujarían mejor que yo, ¿verdad? Queda bien chueco con esto. Pero ahí está el plano. Si tuviera los lados derechos, es un triángulo. Ahora hagamos el último.
Acá estaba. Ahora tenemos menos 3, 2 y menos 1. ¿Qué hacemos primero cuando vemos números negativos? Pues mover el origen. En X tenemos valor negativo de menos 3. En Y tenemos valor positivo de 2. Y en Z tenemos valor negativo de 1, menos 1. Entonces el origen lo vamos a mover en X porque en X hay negativo. Lo desplazamos de aquí hasta el otro extremo en X. En Y ahí se va a quedar, no hay desplazamiento negativo. Y en Z sí hay desplazamiento negativo, entonces a partir de donde estamos nos vamos a desplazar hacia arriba en el eje Z. Este es el menos 1 en Z. Y este va a ser nuestro nuevo origen. A partir de ese nuevo origen vamos a trazar estas intersecciones. Tenemos menos 3, 2 y menos 1. Hay números mayores que 1. Entonces vamos a obtener los recíprocos. De menos 3, ¿cuánto es el recíproco? Menos 1/3. De 2, 1/2. Y de menos 1, pues se queda en menos 1. Porque nos quedaría 1 entre menos 1. Entonces así se queda. Entonces tenemos menos 1/3 en X a partir de este punto. Entonces dividimos el eje X en tercios. Más o menos aquí 1/3, aquí 2/3, aquí 3/3. Y el desplazamiento, bueno, la intersección está en menos 1/3 a partir de aquí. Esta es la intersección en X. De menos 1/3. En Y tenemos una intersección en 1/2. Vamos a dividir este eje en Y a partir del origen en medios. Aquí está 1/2. Entonces aquí está la intersección. Es positivo. Va de izquierda a derecha. Y el eje Z, pues es un entero. No vamos a dividirlo en fracciones. A partir del origen, la intersección en Z está en menos 1. O sea, desde el origen nos vamos hasta el otro extremo y aquí está la intersección. Estos son los 3 puntos. Este 1, este es el segundo punto y este es el tercer punto. Vamos a unirlos entre sí. Más derecho. Que sí se me oculta mucho. Este con este y este con este. Más o menos por ahí nos queda un plano con forma de triángulo. Y ahí tenemos el plano menos 3, 2, menos 1. Traten de hacerlo ustedes para que les quede más bonita más bonito los trazos, que se vea derechitos. Y con eso terminamos esta parte. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a determinar los índices de un plano. ¿Cómo sabemos cuáles son los índices de un plano? Primero tenemos que encontrar el origen. ¿Y cómo encontramos el origen? Hay que buscar, basándonos en el origen común que tenemos siempre, si en ese origen no toca el plano que tenemos ahí dibujado. Vemos que en este origen no lo está tocando el plano. Entonces sí podemos tomar este origen. Ahorita vamos a ver algunas diferencias de cuando este origen lo esté tocando el plano. Pero aquí no, entonces ese sí puede ser nuestro origen. Y ahora pues nada más únicamente tenemos que ver dónde están las intersecciones en cada eje a partir del origen. En X, aquí la tenemos marcada. Esta distancia que hay desde el origen hasta aquí es de 1/2. Entonces en X tenemos una intersección en 1/2. En Y nos vamos de izquierda a derecha, es positivo. Aquí nos marca una intersección en 2/3. Pues entonces la intersección aquí en Y es de 2/3. Y en Z tenemos la intersección desde aquí, desde abajo hasta arriba, o sea positivo, hasta el valor de 1. Y esas son las intersecciones. ¿Qué hacemos con esas intersecciones? Pues vamos a obtener también los recíprocos, así como lo hicimos cuando había números diferentes que 1 y que 0. El recíproco de 1/2 es 2, o sea 2 entre 1 es 2. El de 2/3 es 3/2 y el de 1 es 1. ¿Qué pasa cuando obtenemos números fraccionarios después de obtener los recíprocos? Pues aquí sí tenemos que multiplicarlos todos los números que están dentro del plano, de los índices del plano, por un número de modo que todos queden enteros. Todos se multiplican por el mismo número. ¿Por qué números se deben de multiplicar?
pues este es el único denominador. Para eliminar ese denominador multiplicamos todo por 2. Y nos queda 2 por 2, 4. 3 medios por 2, 3. Y 1 por 2, 2. Los índices de este plano son 4, 3, 2. Hagamos un ejemplo más para ver unas cuantas diferencias. Ahora tenemos este plano. ¿Qué decíamos sobre el origen? El origen está aquí inicialmente siempre, ¿no? Y vemos que este plano está tocando este origen con una de sus intersecciones. Entonces, cuando una de las intersecciones del plano toca con el origen, no podemos considerar esto como origen para poder determinar los índices del plano. Tenemos que trasladar ese origen de modo que no toque con el plano. Y también de modo que cuando nos desplacemos sobre cada eje encontremos una intersección con el plano. Por ejemplo, si trazamos este origen, si desplazamos este origen hasta acá y nos desplazamos en el eje Z, bueno, nos movemos sobre el eje Z, vemos que en ningún momento toca con el plano. No hay ninguna intersección a partir de este origen en Z. Entonces este tampoco puede ser el origen, porque sí hay una intersección aquí en Z. Cambiamos de origen, vámonos para acá. Aquí, si nos desplazamos en el eje Z, aquí sí encontramos una intersección. Acá también encontramos una intersección. Pero en el eje Y no encontramos ninguna intersección. En el eje X, perdón. No encontramos ninguna, entonces ese tampoco puede ser el origen. Nos ponemos acá ahora. ¿Y qué es lo que vemos? Nos desplazamos en X, encontramos una intersección en X. Nos desplazamos en Y, hacia acá, aquí encontramos intersección en Y. Nos desplazamos en Z, aquí hay intersección en Z. Este es el origen perfecto para poder escribir los índices del plano, porque en cada uno de los ejes encontramos una intersección con el plano. Entonces vamos a tomar ese valor como nuestro origen, y a partir de aquí ya podemos determinar las intersecciones, empezando con X, luego con Y, luego con Z. Vamos a ver cuál es la intersección en X. A partir del origen nos vamos a mover de atrás hacia adelante, o sea que la intersección en X va a ser positiva. Y la encontramos aquí donde el valor es de 1. X es 1. En Y nos movemos a la derecha, no hay nada, nos salimos del cubo. Nos movemos hacia la izquierda, o sea de derecha a izquierda va a ser negativo. Y encontramos la intersección en Y igual a menos 1. Aquí tenemos menos 1. Y en Z, el desplazamiento que tenemos que hacer para encontrar intersecciones hacia arriba, de abajo hacia arriba, o sea que es positivo, y la encontramos en Z igual a 1. Estos son los índices de este plano que tenemos. No hay valores fraccionarios, no hay nada que hacer, no hay nada de recíprocos ni nada de eso, entonces colocamos únicamente los índices aquí, y para expresarlos correctamente sería 1 menos 1, 1. Y con eso ya terminamos este video del día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda de alguno de los pasos que hicimos, pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Hasta pronto.